fundamental. Lo que decía Rogelio también lo retomo, que también lo tomamos en la semana pasada con la mesa de Santiago Levy, ¿no? Poder pensar en una seguridad social diferente, universal, que no inhiba la productividad de la economía, que no fomente la informalidad. Poderlo pensar también es importante. Entiendo que también el presidente está preocupado por ese tema y que, bueno, también hay que decirlo, los presidentes anteriores han estado preocupados por ese tema, pero no han hecho nada. Entonces uno, además de estar preocupado, hay que hacer cosas, porque si no, de acuerdo a lo que dice Santiago, podremos estar andando un camino por un lado y desandándolo por otro lado, por una vía diferente. Entonces, en neto no ganamos nada. Entonces, la seguridad social, repensarla en un sexenio como este, en donde el presidente tiene, y me queda claro, el diagnóstico de la desigualdad y de la inequidad. Nuestro sistema de seguridad social provoca inequidad, es inequitativo y provoca segmentación. Entonces, un presidente que busca la inclusión, me parece que entrarle al tema de seguridad social va a ser fundamental ese sexenio. Si no es en ese sexenio, ¿no?, con este presidente, pues no sé con quién va a ser. Y combinado con eso, nada más, combinado con eso, es cuál es la combinación idónea para la justicia social, y me parece que siempre es una combinación de protección social y empleo. Y no querramos siempre que un solo instrumento le pegue a las dos, ¿no? Y el ejemplo que más me gusta son los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores, ya pasó ya la vida, vamos ahí de salida, y sería como iluso pretender que vía el empleo los adultos mayores tengan bienestar social. Ahí no se puede. Tienes que tener un sistema de protección social que prevea cosas como la vejez, cosas como no tener temporalmente un empleo, porque solamente pensando que vía el empleo digno es la única manera de salir, me parece que también estaríamos cargándole al empleo o a los asalariados muchas cosas. Entonces, ¿cómo cómo hacemos esta combinación de cosas, ¿no? La semana pasada también estuve en el Colegio de México con Araceli Damián y mencionábamos los dos la posibilidad de la renta básica ciudadana, que ha estado presente, ¿no? Más allá del tema financiero, más allá de la problemática financiera, sí parece un tema interesantísimo cuando tú dices, a ver, el empleo va a cambiar en el futuro, está cambiando ya, la automatización, etcétera. Entonces, ¿cómo damos protección social a partir de una renta básica ciudadana? Para no solamente que la gente no nos peguemos en el piso cuando no tengamos chamba temporal o permanente, sino podemos tener una mejor negociación salarial, incluso vía tener esa renta básica ciudadana. Entonces, es una cosa complementaria a un salario mínimo, digamos, ¿no? O a los derechos laborales. Entonces, ¿cómo combinar los dos? Me parece que va a ser el arte de esa combinación la que haga que los países en el futuro puedan tener viabilidad productiva o no. Me parece que esa combinación, si la atinamos, vamos a tener mayor productividad, menor informalidad y mayor justicia en el sentido amplio de la palabra. Y Rogelio, en estos primeros pasos que me parece además que hay puntos muy coincidentes, ¿cuál crees que sea el papel de la sociedad civil en general y particularmente de Acción Ciudadana frente a la pobreza en llevar a cabo estos primeros pasos? Nosotros empezamos hace 4 años diciendo que México no era un país pobre, pero que la mayoría de su población vivía en pobreza. Lo que estamos diciendo hoy es que una de las causas principales de esa pobreza viene del mundo del trabajo, lo cual es una gran contradicción. Entonces, el llamado que estamos haciendo a que se transformen estas estructuras del mundo del trabajo que generan pobreza y desigualdad, me parece que esa es la función principal. No pretendemos tener la solución, sino el fundamento
y los criterios para ella, y no es porque lo tengamos nosotros, sino porque está en la Constitución. Es decir, el enfoque de derechos que México reconoce en su artículo 1 nos da el marco para esta discusión y entonces meter la evidencia y meter los datos, porque para garantizar derechos de manera efectiva no basta la voluntad. Hay que tener las condiciones materiales y por eso en derechos económicos y sociales el enfoque siempre es de progresividad, porque los estados están llamados a hacer todo su máximo esfuerzo, generalmente se usa esa palabra, pero entendiendo entonces de acuerdo a sus posibilidades. Y aquí es el ejemplo, yo creo que lo decía muy bien Gonzalo y lo planteaba Manuel con el tema de la concertación. Es un asunto en que no es una decisión solo del gobierno. Está el mercado laboral, están los empleadores. Entonces, que también tienen derechos, por cierto. Entonces, ¿cómo se genera este equilibrio que sí genere crecimiento económico con más productividad para generación de empleos dignos, trabajo digno, con respeto a derechos laborales? Yo creo que ahí está, esa es la discusión que nos gustaría que avanzara. Nosotros estamos convencidos que no hay programa social que sustituya al trabajo como la fuente para la superación de la pobreza. Que la protección social entonces los recursos de la protección social tienen que caminar a construir este entramado. Y en ese sentido, por ejemplo, y con esto cierro, la pensión universal de adultos mayores es la pieza, es el pilar no contributivo de un sistema de protección social universal. O sea, todo mundo tiene garantizado a una edad un ingreso. Esa es la decisión de este gobierno ahorita como programa. Construirlo como pilar de protección social para la edad avanzada, yo creo que es muy importante alinearlo con las otras subsidios para pensiones, en fin, todo el esquema de las AFORES, etcétera, que permite que entonces vayamos poniendo las piezas. Igual, el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno habla de acceso universal a servicios de salud. Entonces, ahí estaría la otra pieza, aunque me parece que dice para quienes no tienen IMSS o ISSSTE. Lo que nosotros estamos diciendo es para todos. Ciertamente puede haber diferentes prestadores, etcétera. Lo que no puede haber es trato diferenciado del Estado, porque es discriminatorio. Entonces, termino. Vamos a colocar el tema. El propósito del Observatorio del Trabajo Digno es generar cifras, no como las que hace Coneval, es una instancia oficial. Nosotros nada más usamos unas estadísticas para llamar la atención de los tomadores de decisiones, autoridades, empleadores, representantes de trabajadores, el mundo académico, pero sobre todo la sociedad en general, de la importancia de transformar las estructuras del trabajo que generan pobreza y desigualdad. Porque si 8 de cada 10 personas con un empleo, un salario, no tienen los mínimos estándares del trabajo, del derecho al trabajo, tenemos un problema. Y tenemos un problema serio y no es ni culpa ni responsabilidad de uno solo de los actores. Creo que tenemos que involucrarnos todos en la construcción de soluciones y esa sería la idea de acción frente a la pobreza y eso serían nuestros próximos, no sé si 4 años, pero varios. Muy bien, y pues para terminar y un poco abonando a lo que decía Rogelio y de una forma para ampliar el canal de escucha de nosotros como representantes de la acción y de la sociedad civil, ¿cuál creen que sería el papel de la sociedad civil organizada y en particular si hay algo que la Acción Ciudadana frente a la Pobreza puede hacer en estas acciones inmediatas y en esta estrategia para poder tener un trabajo digno? Manuel. Gracias. Primero quisiera señalar que el concepto de seguridad social, ya Rogelio lo describía, y todavía nosotros incluiríamos las guarderías mismas, que es parte de una actividad que también se abandonó, se privatizó y que lo debe retomar el Estado como parte de su responsabilidad, la guardería para las mujeres trabajadoras, para los trabajadores. Y también en la lógica de la inclusión, una prioridad que traemos es celebrar el Convenio Internacional sobre las trabajadoras del hogar, la inclusión al Seguro Social
Igual hacerlo con los jornaleros agrícolas, que son 2 sectores que sentimos como prioritarios en la Secretaría para incorporarlos al sistema de seguridad social. Yo también coincido, y al menos así lo entiendo, que un ánimo, está en el ánimo de este gobierno, avanzar hacia la seguridad universal, o sea, que todos tengamos acceso a la atención de la salud, o por lo menos así lo entiendo, ¿no? Por nuestra parte, pues haremos lo que nos toca en torno a esto, pero quiero decir que estuve la semana pasada en Colombia a propósito de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, hablando sobre el tema de seguridad social, y una de las iniciativas que trae la OIT es precisamente la creación de un observatorio regional, ¿no?, para el trabajo digno, o sea, para el trabajo decente, llaman ellos. Y creo que esto es muy pertinente y yo inserto mucho la idea de la acción ciudadana frente a la pobreza, no como una organización de la sociedad civil, sino como parte de un movimiento más amplio que nos permita, en efecto, generar desde la sociedad una atención concreta al mundo del trabajo, porque en efecto hay muchos actores que son corresponsables de lo que va a suceder, de las condiciones laborales, y eso no se puede hacer solo desde el Estado, desde el gobierno. De hecho, yo diría que tenemos una acción muy limitada en relación a nuestras posibilidades. Sí hay acciones que tendremos que emprender mucho en la lógica de construir un nuevo modelo laboral, pero esto no se puede hacer sin los empresarios, no se puede hacer sin los trabajadores, no se puede hacer sin la academia, no se puede hacer sin la sociedad civil. Necesitamos que distintos actores se vinculen, no podemos seguir manteniendo el salario bajo como una ventaja comparativa, ¿no? Y eso nos acostumbraron, o sea, tenemos 30 años pensando en que había que contener el salario porque era una manera de atraer inversión, ¿no? Eso ya no puede seguir siendo. Entonces, modificar ese pensamiento, esa estrategia, en una lógica donde todos generemos, a través de la productividad, de los acuerdos que se puedan generar en distintos sectores, en distintas entidades, para generar empleos, para generar bienestar, salarios dignos. Esto tiene que ser un acuerdo que nos convoque a todos como sociedad. Entonces, yo veo muy pertinente esta lógica del observatorio. Creo que había que lanzarla como una iniciativa más amplia y que la idea de la OIT siento que es un buen referente porque es una organización con cierta autoridad moral para poder vincular con indicadores muy claros, ¿no?, el desarrollo del bienestar, la justicia social en nuestros países, en América Latina y en México en particular. Gonzalo. Sí, yo creo que instituciones como ustedes y algunos otros, muchos otros, son bien importantes en una democracia, ¿no? En una democracia en la cual, al final de cuentas, el beneficiario más importante son los ciudadanos, ¿no? Pues es casi una tautología, digamos, pero uno, pues el centro son las personas o ciudadanos, per se, el beneficiario de los resultados que dan los gobiernos son los ciudadanos, pero hay otra también un poquito importante. El dinero que usamos los gobiernos es de los ciudadanos, salió de los ciudadanos. O sea, mi sueldo, el de Manuel, el del presidente, la lana para los programas sociales, la lana para las obras de infraestructura, salió de los ciudadanos. O sea, entonces, pues el mínimo elemento que tiene que hacer una democracia es darle cuenta a los ciudadanos cómo estamos utilizando sus recursos. Porque los ciudadanos, así para decir, en términos de empresa, son como los accionistas del gobierno, ¿no? O sea, ustedes son nuestros jefes, pues, ¿no? Y por lo tanto, como nosotros somos sus empleados, lo mínimo que hay que hacer es dar cuenta de cómo vamos. En una democracia así funciona y por lo tanto sí es importante que ustedes tienen la capacidad y el interés de que las cosas mejoren, tienen el interés de un diálogo como estos bastante franco, ¿no? Donde, digo, no es que no haya grilla, pero es muy sincero la recomendación que hacen ustedes hacia el gobierno, es muy sincero lo que traen, es muy sincero el observatorio o las cifras
que nos pueden ayudar a ir mejorando. Entonces me parece que ese diálogo puede ser bien importante si se da en este ámbito de confianza. Y por eso creo que también del lado del gobierno tenemos que tener la apertura de escuchar a voces como las de ustedes, que nos van diciendo con mucha sinceridad cosas en las que podemos mejorar. Y por eso yo decía hace rato, cuando se combina un país que combina el liderazgo enorme que tiene un presidente como el que tenemos, que tiene un liderazgo muy grande y que busca mejorar a la sociedad sin duda, con las voces como las de ustedes que permiten ir mejorando, corrigiendo, alentando, esa combinación es buena cuando las dos partes se hablan. Si una no oye a la otra, pues estamos de la fregada en una democracia. Entonces, esa combinación me parece bien importante y ojalá que así siga sucediendo con ustedes y con otras organizaciones que tienen ese objetivo, en donde tienen como centro al ciudadano. ¿Algún comentario final? Solamente agradecer y invitar a nuestros amigos, agradecer a mis amigos de los medios y reiterar nuestra disposición. No toda la sociedad civil es mala onda, tú lo sabes, yo lo sé, y también lo sabe la secretaria, pero hay que decirlo públicamente. Queremos colaborar. Sí queremos exigir que se avance en esta agenda, pero porque está en la Constitución, porque forma parte de lo que necesitamos hacer para que mejoren las condiciones. Yo sé que ustedes también quieren, me queda clarísimo, así que cuentan con todo nuestro respaldo y queremos que esta mesa y este tipo de ejercicios que parecen muy sencillos, pero que pueden trascender gracias a la presencia de trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación y compañeros de otras organizaciones civiles, nos lleven a construcción de acuerdos, de visiones comunes de cómo avanzar, porque ciertamente construir un sistema de protección social universal, romper los obstáculos y las estructuras del mundo del trabajo que generan desigualdad y pobreza, requiere una reforma de gran calado, legislativa, administrativa y cultural, o no sé cómo llamarla, de prácticas del mundo empresarial y del mundo del trabajo, y pues vamos empezándole, ¿no? Digo, yo creo que ya empezamos, pero vamos dándole otro impulso. Muchísimas gracias. Bien, pues agradecemos a todos, a los panelistas por su participación, porque en efecto creemos y creo que coincidimos todos en que el diálogo plural es lo que nos va a llevar a tener soluciones mucho más reales ante problemas tan complejos que llevan tanto tiempo en nuestro país. Y invitamos a los medios si tienen alguna pregunta para alguno de los panelistas. Nombre y medio, por favor. ¿Qué tal? Buen día. David Galván de Uno TV. Quisiera preguntarle en primera instancia cuál es el planteamiento tanto de la Secretaría como de la organización respecto a la cuestión de esa faltante que quedó en la reforma laboral respecto a la subcontratación. Se alegó mucho por parte de los grupos de oposición que el outsourcing tenía que ir en esta reforma. Finalmente dijeron que no era materia, que esto nada más era para responder a la cuestión del TEMEC. ¿Qué opinan respecto a la posibilidad y de la Secretaría si hay este planteamiento? Hubo el ofrecimiento de que iba a haber una iniciativa específica contra el outsourcing o para regular esta parte. ¿Cuál es el planteamiento del gobierno? Y quisiera preguntar, si me hace favor, del Coneval, ¿qué nos podría adelantar respecto a esta nueva medición que se pretende publicar el día de hoy, me parece que a la 1:00 p.m, respecto a la cuestión de canasta básica? Si tienen alguna previsión y si hay ya algún tipo de medición respecto a cómo se está llevando a cabo en el nuevo gobierno, si ha habido mejora o ha habido pues mayor precarización en la cuestión pues del ingreso comparado con el acceso de las personas a la canasta básica. Gracias. Sí, vamos a hacer 3 preguntas y contestamos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Laura Quintero, de Economía Hoy. Para Manuel, partiendo justo del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno se está planteando reducir la informalidad en menos del 2%, tomando en cuenta que el sector informal es uno de los más precarios y que incluso tiene que ver con la desigualdad y la falta de seguridad social a la que han hecho referencia durante todo este tiempo. La pregunta es, ¿está desestimando el gobierno
este sector, justo porque menos de un 2% es continuar con la inercia que no ha modificado este sector durante más de 20 años. Y si es así, ¿por qué se está dejando de lado también? Porque hay una vinculación muy importante entre el sector informal y la pobreza. Y para Rogelio, están planteando explorar vías para construir un sistema de protección social. Estoy entendiendo si es desvincularlo del mundo del trabajo y no sé si hay algún esbozo de lo que están planteando justo para dar seguridad social desvinculado de este. Miguel Ramírez, de Dinero, Negocios y Finanzas. Me gustaría saber, cuando hablan del 80% que carecen de los elementos de un trabajo formal, ¿cuáles son esos 5 elementos y cuál es el más predominante? Y para la Secretaría del Trabajo, saber cuántas empresas están en el outsourcing y qué se va a hacer al respecto, porque dijeron que lo iban a hacer para el año entrante, ¿no? La Secretaría del Trabajo. Sí, comenzamos a responder por acá. Gracias por sus preguntas. Déjenme primero señalar lo que tiene que ver con el